Bien, ahí estamos grabando. Bueno, comencemos entonces. Comencemos con el desarrollo de la etapa peronista. Eh, Me gustaría que alguien me repita o que exprese cuál fue la última parte cuando yo me referí a los proyectos. Recuerdo que Mana me preguntó acerca de el esquema. Lo voy a poner de nuevo en pantalla. Así lo recuerdan todos. Eh, Estábamos hablando del peronismo en relación a... lo están viendo ahí, ¿no? Ahí se está presentando. El peronismo en función de lo que aparecía ahí como... esperen que lo encuentre yo primero. Dice primer proyecto, no lo dice de manera grande, pero a ver, los ayudo un poco. Si ustedes ven la primera parte donde dice dictadura militar conservadora católica nacionalista, y siguen hacia la parte inferior, debajo de la palabra Farrell, dice Perón, secretario, hay una flecha, dice primer proyecto. Y después hay un recuadro que dice Juan Domingo Perón, ¿no? Y hay una flecha que sale de la palabra peronista que dice cambio estratégico. ¿Recuerdan a qué me referí con esos dos primeros proyectos que tenían que ver con la tesis de Juan Carlos Torre en relación a un marco interpretativo del surgimiento del peronismo como tal? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Bueno, vamos a retomar. Entonces, lo vuelvo a explicar porque eso es muy importante. Vamos a empezar así. Primer proposición, si yo le pregunto a alguien que no estudió historia, pero que tiene una edad suficiente para haber vivido en la Argentina todo el desarrollo de buena parte del peronismo, y le pregunto que me defina el peronismo, me puede decir un montón de cosas, según sea peronista o antiperonista, o no peronista o indiferente, no importa. Pero me va a decir seguro que el peronismo tiene una estrecha vinculación con los fenómenos del trabajo, la sindicalización, los sindicatos en la Argentina. Dicho sea de otra manera, difícilmente uno puede negar que la mayoría de los trabajadores organizados en la Argentina tienen en el peronismo la referencia política de identidad y la referencia política de la organización desde la cual se defiende el trabajo, se defiende los trabajadores y se establece una política reivindicativa sobre los salarios y una cantidad de derechos. Dejémoslo establecido a partir del tema del trabajo y la sindicalización. Eso es indudable. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Bien, completemos la idea. Podemos decir, los trabajadores entraron en la historia grande. ¿Qué sería la historia grande? Los trabajadores formaron parte de un ciclo de poder, estuvieron en el poder, asociados a Perón. Es decir, el peronismo se convirtió, de hecho, en un partido de los trabajadores, para los trabajadores, con los trabajadores y los humildes y todo lo que ustedes quieren agregar, y de hecho los sindicatos pasaron a tener un lugar de dominación de la escena nacional. Muchos de los integrantes de los sindicatos pasaron a formar parte del plantel de representantes parlamentarios, diputados. En la primera etapa no sé si hubo algún senador, pero con el tiempo lo hubo.
Entonces, y por otro lado, tuvieron un fuerte predicamento en el debate nacional con las empresas, con los organismos nacionales, con los organismos internacionales, con las entidades crediticias, con las Profe, entidades... Sí, ¿puedo agregar a eso que usted está diciendo? No sé si estará bien o estará mal. Lo que dice Ditela, que también aunó a una élite frustrada y eso creó más masa movilizada. repetilo, no te entendí la primera parte, me parece que no te habrán entendido, escuchado los demás tampoco. Que si puedo agregar, no sé si tendrá que ver o no, lo que dice Ditela cuando habla de que a todo lo que usted dijo se le suma, según Ditela, la élite frustrada que crea más masa movilizada también, no solo los trabajadores, como venimos viendo, que estaban sindicalizados, nueva o vieja sindicalización, pero él también agrega, que no lo vimos con los otros textos, es una élite frustrada, que eso también crea una masa, más masa movilizada, dice Bueno, pero a Ditela. ver, ¿qué entienden por eso? Una élite frustrada es parte de los que estaban intentando convertirse en Sí, una dirigencia nacional, por ejemplo, ciertos sectores del radicalismo, sectores del conservadurismo popular de las provincias que no llegaban al rango de políticos nacionales, sectores que si bien existían dentro de los ramos de la industrialización o de la producción, no tenían una organización que le daba un poder de negociación, etcétera, etcétera. Es así. Ahora lo vamos a ver, pero quiero quedarme en esto de los trabajadores para retomar la idea de estos proyectos de la teoría de Juan Carlos Torres. Porque como lo dije sobre el final, es probable que ya los tenía bastante cansados porque después me di cuenta que en la grabación estábamos por las 2 horas 20, en una cosa por el estilo. Probable que ya no me escucharon. Bueno, retomemos un poco lo que dice Murmis y Portantiero. Venimos de una etapa de fuerte industrialización liviana, manufacturera, que se dio entre el año 33 y el año 43. Muy fuerte, con gran crecimiento. El Estado pasa a estar en un lugar de fiscalización, intervención de la economía, cuidando esos puestos de trabajo de la surgiente industria, creciente industria, que estaba a punto de pasar al ámbito, digamos, de sobrepasar en el PBI el componente agropecuario. Es decir, para los años 40, la paridad entre la producción agropecuaria e industrial se estaba alcanzando, es decir, la industria estaba creciendo en su componente, digamos, del PBI argentino, hasta sobrepasarlo, es decir, que producíamos más con la industria que con el campo, llámese con la producción agrícola ganadera. Esto es importante. O sea, que esa industrialización fue importante. Punto ahí. Muy bien. Tenemos una crisis nacional entre el año 41 al 43. En el año 43 se desboca esa crisis. Entonces, todas las crisis que se acuerdan que vimos con el esquemita que les presenté, donde Ballman decía que había una crisis nacional, una crisis de legitimidad, una crisis de participación, una crisis de distribución, una crisis de identidad. Es decir, estas crisis que eran, había ilegitimidad porque el sistema político tenía fraude. Había una crisis de identidad porque en realidad tanto el radicalismo como el socialismo, como los sectores conservadores estaban fragmentando, no había un liderazgo, había una vacancia hegemónica, no había quien liderara esa situación política de vacancia. Había una crisis de participación y una crisis de distribución. Acá es importante decir que esta industrialización que llegó casi a la totalidad de
puestos potenciales con ocupación de plazas industriales, es decir, se alcanzó casi el pleno empleo, hubo una muy baja desocupación, no estuvo de alguna manera reflejado en los salarios. El crecimiento salarial estuvo retrasado entre el año 33 y el año 43. Por lo tanto, había una fuerte crisis de distribución. En la participación, la crisis nacional mostraba cómo desde el punto de vista federal, como desde el punto de vista clasista, es decir, existían provincias sin representación en la política argentina, existían sectores de la producción sin visibilidad. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de los braceros, de los peones de campo, de los sectores que no eran visibles, sin embargo aportaban a la riqueza nacional? Bueno, todas esas crisis de participación se le sumaba la fuerte crisis de los trabajadores que ni siquiera estaban sindicalizados. Bien, crisis de distribución, retraso salarial. Una de las principales tesis que vimos acá en las clases anteriores era que según la teoría Gino Germani, el peronismo había sido un proceso de cooptación de la burocracia estatal dominada por el ejército, básicamente, que había manipulado sectores trabajadores nuevos. ¿Se acuerdan esto, verdad? Nosotros dijimos, según Murvis y Portantiero y muchos otros autores, esto es inexacto. Tanto los trabajadores viejos como los nuevos, viejos eran aquellos, ¿se acuerdan? Que tenían por su recorrido en el proceso de la secuencia de industrialización una completa conciencia del oficio y además una conciencia social como trabajador que lo enfrentaba al Estado y lo enfrentaba a los patrones. Generalmente eran de cuño de izquierda esas tradiciones del sindicalismo. Muy bien. ¿Qué es lo que dicen Murmis y Portantiero para los años 43 en adelante? Habría que pensar al peronismo desde un lugar en el cual Perón también se construye. A ver, nosotros actuamos con el Perón en el caballo blanco, es decir, que tiene todo el poder, pero ese Perón es de los años 50. En el año 43, Perón era un integrante del GO, uno entre muchos, no era tal vez el que tenía predominancia que va a adquirir a lo largo de los años 44, 45. Entonces lo que dice Murmis y Portantiero es, si revisamos la documentación de la evolución sindical previo al año 43, lo que encontramos son muchos documentos donde los sindicalistas, tanto los fundamentales, que eran los sindicalistas, valga la redundancia, los sindicalistas del sindicalismo, más los socialistas, los anarquistas seguían en el quinto congreso, eran cada vez menos, había un sector de comunistas, como habíamos dicho, y un sector de autónomos, independientes. Todos esos juntos daban un total de trabajadores sindicalizados de alrededor de 500.000. Lo que dicen Murmis y Portantieros es, hacia el 43, estos gremios habían documentado, escuchen bien, su pretensión de que los sindicatos fueran no partidarios, es decir, ¿se acuerdan que la izquierda teníamos la fuerte tradición de que había gremios que eran socialistas y por lo tanto querían llegar al poder y convertir al sindicato en un puente para la toma del poder con la vía socialista? Que los anarquistas, si bien no tenían un partido, querían destruir al Estado y llevaban su posición ideológico-política. Y lo mismo pasaba después con los comunistas, con el sindicalismo comunista, y lo mismo obviamente con los comunistas estalinistas que querían una revolución proletaria. Lo que van a decir los sindicatos en el año 43, que van a estar llamativamente separados en la CGT1 y la CGT2, más la USA, Unión Sindical Argentina, que van a hacer nuevamente, dicen lo siguiente: tienen la pretensión de llegar
a la política convirtiendo a los sindicatos en un camino de participación. Es decir, estaban buscando el peldaño desde el cual el sindicato se convirtiera en camino para obtener el poder. Pero a la vez, estos sindicatos, como ya vimos, eran sindicatos pertenecientes a una tradición reformista. Es decir, tanto la CGT-1 como la CGT-2, en el año 43, no tenían la pretensión de convertirse al camino revolucionario. No querían destruir el Estado ni ocupar el Estado por un camino revolucionario. Habían aceptado el capitalismo en este formato distributivo, tenían una política reivindicativa y establecían que el mejor camino era obtener del Estado un árbitro que le abriera sus oficinas a la negociación. Dicho todo esto, ¿a qué quiero llegar? Que para Murvis y Portantiero, lo que hay a partir del año 43, sobre todo de octubre-noviembre del 43, es una alianza entre el sector de los trabajadores sindicalizados, los sindicatos, y Perón como parte de esa burocracia militar que intenta un proyecto de industrialización y un proyecto nacionalista popular. ¿Se entendió hasta ahí? Una alianza. ¿Esto qué quiere decir? Perón no los manipuló. Los sindicatos, previamente a la llegada de Perón, habían manifestado su voluntad de ser partícipes en el camino de la llegada al poder. Sí, profe. Sobre lo que dice la revolución, ¿no? Si bien estamos tratando un periodo previo, hay una cita de los discursos de Perón que habla sobre su visión de la revolución que dice, eso es la revolución, los cambios realizados en su medida y armoniosamente para que no llegue a resultar que el remedio sea peor que la enfermedad. De esto que estamos hablando, ¿no? Justamente. Sí. La voz de Perón siempre es una voz, esta es una voz un poco general. Ahora voy a utilizar algunos fragmentos. Bueno, entonces, volvamos a esto que yo quiero explicarle lo de Juan Carlos Torres. Vamos a hacer lo siguiente, de paso, sigo el recorrido fáctico. 4 de junio del 43, revolución. Esto es lo que establece esta burocracia militar nacionalista, ¿no? Revolución. El primer periodo, la primera semana, los primeros 6 días es en realidad un malentendido. El general Rawson llega al poder, dura eso, es un general liberal. En realidad, el verdadero general que dialogaba con los conspiradores del GO era Ramírez. Así que Ramírez es en realidad el verdadero golpe dentro del golpe. Rawson se apoderó de la conspiración en forma, en un malentendido, reitero. Bueno, la cuestión es que habíamos dicho que Ramírez es un nacionalista que en ningún caso tiene el proyecto de que los trabajadores se conviertan en parte sustancial de ese proyecto. Es decir, para Uriburu, como para Ramírez, como va a ser después para Lonardi, son 3 nacionalistas de distinto cuño, pero los 3 coinciden en que entienden que hay que salir del liberalismo, que hay que ir al nacionalismo, pero le dan a los trabajadores, a los productores, digamos, a los sindicatos, un papel que de ningún modo excede la participación en su estadio productivo. No tienen ninguna política para el sector trabajador. Entonces, esto es lo primero que hay que decir. Durante el periodo donde Ramírez está en el poder, no surge el peronismo desde la condición de posibilidad política. Bien, si uno sigue el recorrido de Perón, Perón como hombre político, acá hago un punto, hago un pie de página. En algún momento, que no sé cuál será,
sería ideal que fuese para dar el final, pero le suma muchas páginas, hay que leer una biografía de Perón. La que yo recomiendo, la que está en la biografía, es la de Joseph Page, con G. Un estadounidense que me parece a mí es la mejor biografía. Hay varias, pero todas las demás están un poco impregnadas o del amor que le tiene el que escribe la biografía a Perón, o del odio que le tiene el que escribe la biografía a Perón. Cuando digo polarmente, porque no hay ni amor ni odio, generalmente las tradiciones biográficas intentan de alguna manera esconder un poco estos polos, pero quiero decir, hay en ciertos formatos más apologéticos y más detractores. Bien, la de Page está en el mejor lugar. Bueno, ¿qué se puede decir con las biografías? Vamos a decir lo esencial. Perón fue un hombre del poder. Desde el año 30, Perón está en el Ministerio de Guerra. Es oficial de la escuela, es profesor de la escuela de oficiales, mejor dicho. Es agregado militar en Chile. Va a Italia, está con Mussolini y, según sus dichos, Perón aprende sindicalismo de Estado del fascismo italiano. Perón está en este grupo de oficiales nacionalistas, el GOU, junto con Montes, con Ramírez y con otros, con González, y dentro de ese grupo, donde hay muchos más, estos los que les nombré son los más encumbrados, tienen como definición la necesidad de que Argentina salga del liberalismo, que vaya al nacionalismo, tienen la seguridad de que Argentina tiene que establecer un marco de industrialización, tienen sobre todo una política de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, porque tienen hipótesis de conflicto y piensan que el mundo va a entrar en una nueva guerra, una tercera guerra. Tienen la necesidad de establecer un marco estratégico para toda la nación que se base en un fortalecimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas en relación a las fronteras y a la mejora productiva del país, que pensaban como natural política de posguerra para evitar que Argentina perdiera su soberanía económica, ¿no? En ese sentido, todos eran profundamente antinorteamericanos, es decir, tenían claramente una cercanía a los movimientos sociales, ideológicos que se desarrollaban en los contrarios a los aliados. No eran de ninguna manera aliados. Los aliados eran enemigos de este grupo nacionalista y de toda la dictadura que se va a desarrollar. Esto es fundamental. Digo esto para que recuerden la clase anterior donde desarrollamos el eje geopolítico. Esto es fundamental. Perón y sus compañeros del GOU son neutrales o neutralófilos, como quieran, y esto era leído como germanófilos o nazifascistas escondidos. El carácter de cada uno de ellos no iba a ser de abierta cercanía con el nazismo ni con el fascismo. Algunos eran decididamente nazis, pero digamos que esa era una minoría. En el caso de Perón era un hombre pragmático, pero este era el componente general de la época. Bien, entonces, ¿cuál es la novedad? Escuchen, en octubre del 43, el golpe fue el 4 de junio, en octubre, Perón estaba en el Ministerio de Guerra como secretario, pero en octubre él elige ir al Departamento Nacional del Trabajo, lo modifica y lo crea como Secretaría de Trabajo y Previsión, le da carácter de secretaría, lo eleva, se va a trabajar ahí con su amigo Mercante, con el que formaban un grupo de amistad con Farrell, que había sido el jefe del regimiento en Mendoza. Perón había estado en Mendoza, en un regimiento de montaña. Ahí, digamos, establece esta camaradería con ellos dos. Bueno, se llevan a otros hombres a trabajar a la Secretaría de Trabajo y Previsión, entre ellos un importante estadígrafo que venía del falangismo español, Figuerola, y hacen un trabajo, digamos, si ustedes quieren, más científico respecto de del estudio de los problemas que tenían los trabajadores en Argentina. Ahí hay un elemento típico de Perón, que Perón haya elegido ese lugar que era bastante oscuro, implica la elección de Perón en ir
hacia un sector que no tenía hasta ese momento árbitros ni protectores, digamos, desde el aparato de gobierno. Es decir, es un primer movimiento que desde Roca, ¿se acuerdan cuando con Joaquín González habían creado el Departamento de Trabajo en 1902? Bueno, ahora recién en 1943, ese Departamento de Trabajo que tenía, digámoslo así, una fosilización llamativa, viene a darle a los trabajadores la oportunidad de sindicalizarse, de tener un árbitro, de tener una oficina en donde claramente se los escuche. Pero hay que decir algo, el primer movimiento del peronismo con respecto a las dos centrales sindicales, la central sindical número 1, que podía ser la CGT 1, podríamos decir, la más cercana al Estado, porque estaban los gremios estatales, los gremios de servicio, y la 2, que tenía muchos gremios que eran más reactivos a los patrones y sobre todo al Estado, y que en todo caso podían estar más alejados de una política por lo menos centrada en el control y en la fiscalización del Estado, y autoritaria, obviamente. Los que vienen a dar el golpe son una dictadura. Entonces, lo primero que pasa es que el gobierno de Ramírez, lo primero que hace es cerrar la CGT número 2, la ilegaliza, y acto seguido interviene los gremios más importantes, que eran los gremios del ferrocarril, ¿no? La Unión Ferroviaria y la Fraternidad son intervenidos. ¿Quién los interviene, digamos? ¿Quién va a ese lugar? Mercante. Bueno, que es el amigo de Perón. Entonces, ahí hay un elemento central que estudian algunos peronólogos, que es el amigo de Perón, a partir de ese momento, tiene la red, la principal red de transporte del país en su mano, que son los ferrocarriles. El padre de Mercante había sido un sindicalista y un ferroviario de una larga trayectoria. Bien. Profe, me gustaría añadir algo sobre la estatización de los ferrocarriles que tiene que ver con... Axel, ¿por qué no lo agregás cuando llegue? En esta clase vamos a llegar a eso en unos minutos. Disculpe. Entonces, así completo la idea, ¿no? Bueno, la cuestión es que este movimiento en contra de los sindicatos se da bastante de patadas, ¿no? Una CGT ilegalizada y la otra CGT le cierran los principales, o digamos, le ilegalizan los principales gremios. La CGT número 1 se queda sin los gremios que tenían más afiliados, los ferroviarios. Entonces, parecía ser una dictadura clásica en donde el gobierno dictatorial la tomaba contra los trabajadores. Bueno, la cuestión es que Perón, a partir de noviembre del 43, en octubre, se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. En noviembre aparece una política de Perón de empezar a relacionarse con los principales sindicatos, escucharlos junto con Mercante, y entonces aparece una política que podríamos llamar acercamiento de Perón a los principales gremios, y ahí se produce el puente entre lo que dije antes, los gremios que tenían la voluntad de una alianza para establecerse como marcos de llegada al poder, y parte de esta burocracia militar, pero circunscripta a Perón. Perón tiene esta política de acercamiento a los trabajadores. ¿Qué hace Perón? Tiene una política decididamente anticomunista. Él trata primero de acercarse a un dirigente importante de la carne llamado José Peter. Digamos, logra tener una conexión con él, pero nunca José Peter acepta la alianza con Perón, porque es comunista. Los que sí aceptan la alianza con Perón son los sindicalistas y los socialistas. Va a haber algunos nombres muy importantes. Yo les voy a decir, algunos son, Domenech es uno, Luis Gay es otro, obviamente Borlenghi es otro, Cipriano Reyes, no porque haya sido un hombre que la pasó muy bien, pero es importante. Bueno, estos hombres, digamos, rápidamente
aceptan la política de Perón y Perón lleva a cabo una tarea que podría llamarse de arbitraje y llamado a la sindicalización. Escuchen, ahí aparece una política de Perón que es muy llamativa. Perón está en contra de los gremios comunistas y también se pone en contra de los gremios que no acceden a su relación. ¿Qué hace Perón? Con aquellos que son contrarios a la dirección de los gremios comunistas o contrarios a los gremios, a las secretarías generales de los gremios que no tienen con él una buena relación, les permite abrir gremios paralelos. Es decir, hay un gremio, supongan, de la carne, es comunista. Bueno, Perón permite que se abra un gremio paralelo y entonces, a través de algunos decretos, comienza no solo este proceso de lo que vamos a llamar sindicatos paralelos, sino también una fiscalización. El Estado va a tener, a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, un control, una nominalización de todos los gremios, de los nuevos sindicalizados, y empieza Perón a recoger lo que los gremios plantean. Mucho de lo que las políticas futuras es tomado como peronista, por ejemplo, el estatuto del peón, el sueldo anual complementario, los tribunales de trabajo, que son típicamente decretos de Perón, mejor dicho, decretos de Farrell del año 46, de enero, febrero del 46, en realidad ya eran pedidos de los gremios que Perón escucha. Entonces, ahí lo que vemos es una alianza, no una creación y pura manipulación de Perón. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta, porque depende de los hechos, ¿entienden? Cuando uno lee la narrativa, los acontecimientos, encuentra obviamente que las voluntades de Perón no fueron siempre las que triunfaron. Tuvo que ir generando espacios y circunstancias que lo convierten más bien en una alianza. Recuerden esto de Murmis y Portantero, una alianza de clase. Bueno, muy bien. Entonces, primer proyecto de Perón. Bueno, Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, entonces va teniendo cada vez una política, llamémosle obrera, en el sentido de dotar a los trabajadores de una cantidad de derechos nuevos, pero unidos a cierta estatización del marco de encuadramiento sindical. Bien, esto es importante, pero digamos que hasta la salida de Palito Ramírez de la escena, digamos, cuando Ramírez pierde el poder, esto ocurre a fines del 43, e inicio del 44, uno podría decir que Perón ya se convierte en un hombre que crece en el sentido de que su amigo Farrell, Edelmiro Farrell, está en la presidencia. Por lo tanto, Perón al poco tiempo se convierte en ministro de guerra, además de ser secretario de Trabajo y Previsión. En la Secretaría de Trabajo y Previsión queda Mercante y sus otros hombres que trabajan junto con él. Recuerden que los ferrocarriles siguen manejados por Mercante. Les digo esto porque es muy importante después para pensar en qué medida esta dictadura le permitió a Perón tener un dominio de un escenario nacional en la campaña proselitista, ¿no? del 45-46 y demás. Bien, en ese contexto, Perón lanza su primer proyecto político, que según Juan Carlos Torre, a mí es la interpretación que más me parece más plausible, es la siguiente: Perón de ninguna manera entiende que el proyecto a triunfar podía ser exclusivamente obrerista. Quiero decir, él no entendía que la burocracia del Estado por venir podía ser exclusivamente sostenida por el apoyo de los trabajadores. Él entiende que el nuevo Estado industrialista, nacionalista, tiene que estar liderado por él, obviamente, pero en un marco de arbitraje. Por lo tanto, tiene que incorporar al empresariado, a la burguesía propietaria y también a sectores de la clase media. Por lo tanto, en el año 44, Perón se lanza a una política que forma parte de su, digamos, de lo que podemos llamar primer proyecto de Perón. Bien,
Ezequiel Adamowski, en su libro de la historia de la clase media, registra este Perón del año 44 y creo que de los primeros meses del 45, yendo a charlas en clubes, en organizaciones no gubernamentales, en empresas, en comercios, en la capital, a escuchar a la clase media, qué demandas tiene la clase media. Como también lo que hace Perón es dar dos documentos que yo quiero que lean. Uno es el discurso en la Universidad de La Plata sobre el Consejo Nacional de Posguerra, en donde Perón establece el marco de lo que ellos ven como futuro estadio geopolítico en donde la Argentina tiene que ocupar un lugar. Es un mundo altamente conflictivo, donde debe crecer el marco del mercado interno, la Argentina se tiene que industrializar y tiene que ir al dominio de una cantidad de sectores que podemos decir en el marco estratégico serían dotar de autarquía y de soberanía al plano económico, tanto en el plano de las maquinarias como de la navegación, como del transporte, como de la fiscalización territorial. Y en ese lugar, obviamente, él hablaba como un hombre de armas, como un estudioso de la guerra, y a la vez el otro plano analítico y discursivo lo da en la Bolsa de Comercio, frente, obviamente, a los empresarios. ¿Qué dice Perón en ese discurso? Dice, lo que viene en el mundo, piensen que estamos hablando año 44, año 45, lo que viene en el mundo es la avanzada del comunismo. Es decir, el mundo se va a dividir en la expansión burguesa y la expansión proletaria o comunista. Entonces, él le dice a los empresarios, lo que ustedes no puedan darle a los trabajadores como reivindicación lo van a depositar en las manos de los líderes comunistas. Entonces, el avance rojo, el avance del comunismo, se alimenta de las reivindicaciones no saldadas por parte de los empresarios. Es decir, Perón lo que les dice es, si ustedes no quieren ser expropiados, si ustedes no quieren perder todo, tienen que dar una parte. Tenemos que mejorar los salarios, dicho clarito, ¿no? Pero me gustaría que ustedes lean el texto para encontrar esto, no lo dice así como lo estoy diciendo yo. Juan Carlos Torre dice que ese Perón es el bombero piromaníaco. O sea, para los empresarios, Perón aparece como un hombre que está sindicado como obrerista, es decir, es el militar que los trabajadores llaman el defensor de los trabajadores, el primer lugar que organizó la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ahora nos viene a decir que él tiene que conseguir aumentos de salario por parte del empresariado y que él se va a convertir en un garante del orden, porque Perón se presenta como un hombre que realmente era policlasista. Perón entiende que lo que hay que generar es una armonía de clases. Tiene horror a la lucha de clases, Perón, igual que sus compañeros de armas. Profundamente anticomunista. Lo que dice es, para evitar el comunismo, demos una parte, mejoremos la participación de los trabajadores en la renta y yo garantizo la armonía, yo soy el árbitro. Por lo tanto, Juan Carlos Torre dice, en una mano tiene la tea para encender el fuego y en la otra tiene la manguera, el bombero piromaníaco. Es una metáfora excelente. Bueno, ¿qué pasa con el empresariado? Obviamente el empresariado le da la espalda a Perón. Perón no solamente da ese discurso en la Bolsa de Comercio, sino que además tiene muchas reuniones con empresarios, con las cámaras empresarias, en el Ministerio de Guerra junto con Mercante. ¿Qué intentaba en esas reuniones Perón? Hacerle entender a los empresarios que la etapa que venía necesitaba una burguesía nacional, hombres que invirtieran en el famoso circuito virtuoso, keynesiano, el Estado como promotor de la demanda. El Estado promovía la demanda, es decir, aumento de salarios que generaban obviamente mayor productividad, mayor inversión, mayor consumo, crecimiento de la demanda, etc. Bien, este proyecto de Perón entonces fracasa. Y lo que dice Juan Carlos Torres, en el contexto de que Perón no puede completar ese primer proyecto, que tenía otra pata. La pata era, además, convertirse en un hombre
político. Perón era un hombre político, pero ¿qué le faltaba? No tenía un aparato político, no tenía un aparato proselitista. ¿Quiénes iban a trabajar para reclutar los que iban a finalmente adunar los votos? La maquinaria electoral, ¿cómo se iba a componer? Entonces Perón rápidamente intenta dialogar con una cantidad de radicales. Por ejemplo, hace una reunión con Amadeo Sabatini, que era un radical de Córdoba, fracasa, mejor dicho, bueno, ese sector de la UCR claramente está. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la Argentina de esos años crecía un sector que era el aliadófilo, es decir, la Unión Democrática veía a todos los aliados como la democracia y la libertad, y enfrente de esto estaba Perón y la dictadura, que eran nazifascistas. Por lo tanto, Perón era un poco la mancha venenosa, ¿no? Es decir, era un hombre que a medida que corría el año 45 se iba convirtiendo obviamente en un apestoso, digamos, ¿no? Para los sectores del poder. Bien, entonces, en ese contexto, en el año 45, digamos esto, los recuerdo, la dictadura del 43 al 46 tuvo características. La iglesia fue su principal aliada, es decir, ejército e iglesia, más los trabajadores que sumaba Perón. Desde el 44, cuando está Farrell, Perón crece hasta convertirse en vicepresidente, secretario de Trabajo, ministro de Guerra, vicepresidente. Bien, es el hombre del régimen. Toda la Unión Democrática lo ve como el hombre que representa la continuidad nazifascista en la Argentina. Por lo tanto, a medida que corre el año 45, a partir de mayo en adelante, los gremios que lo ven a Perón como su hombre, lo apoyan, pero los sectores políticos, los sectores de clase media, la universidad en general, la sociedad rural, la UIA y demás, ven en Perón justamente el enemigo. Bien, los acontecimientos se aceleran por septiembre. Obviamente, ustedes se imaginan que después de mayo, con la entrada del Ejército Rojo en Berlín, hay fuertes manifestaciones de los aliados y se empieza a solicitar en forma estruendosa que el régimen termine, que abra las elecciones, obviamente que termine ese periodo dictatorial. Muy bien, hay unos meses de indecisión dentro de la dictadura, y está claro que dentro del grupo de hombres que componían la dictadura, hay dos sectores enfrentados. Hay un sector que está, digamos, que podemos corporizar por Bernengo Lima, Eduardo Ábalos, fundamentalmente, que eran de la Armada, y Ábalos era el general de Campo de Mayo, que son conservadores liberales y forman parte de la dictadura y van viendo con mucha preocupación el crecimiento de este hombre bastante llamativo, que va al Luna Park, ¿no? Que tiene una novia que es actriz, joven, sí, que ha tenido novias jovencitas. Cuando digo esto, no lo tomen a risa, para el sector militar era muy importante por esa época cierto marco ético, mucho más de un oficial que era coronel. Así que Perón se convierte en ese momento en un hombre extravagante para la costumbre de la época. Quiero decir, extravagante no para mí, extravagante para la época. Un hombre que iba al boxeo, que era muy jocoso, muy llano, demasiado político para los gustos de sus compañeros de armas. Y además, esos manejos que tenía con la plebe lo convertían en sospechoso. Así que Perón se empieza a convertir también en un hombre que para un buen sector de sus propios compañeros de armas es peligroso. A medida que crece la oposición al régimen, Perón es la figura más hostilizada, porque el propio Perón le demuestra a todo el mundo que él quiere ser candidato, que él quiere seguir como presidente, sí, que quiere participar de la política y que en todo caso es la continuidad. Dicho esto, si los burgueses, la UIA, los empresarios le dan la espalda, los radicales le dan la espalda, llega septiembre, ¿no? Entonces, en septiembre hay una gran manifestación de la Unión Democrática de la cual participa un sector que lo hostiliza a Perón
en máximo grado, que es Braden, embajador norteamericano. Braden, que tenía una política para toda América, recuerden que los Estados Unidos tenían desde su política panamericana la idea de que toda Latinoamérica se tenía que encolumnar en su posición estratégica. Argentina no había declarado la guerra hasta principio del 45, o sea, Argentina declaró la guerra cuando ya la guerra estaba absolutamente perdida, ¿entienden? Con lo cual nadie le creyó a la Argentina que tenía una política favorable a los aliados. Bien, pero Braden le sumaba a la condición diplomática estadounidense una condición de exuberancia y desubicación llamativa. No se puede calificar de otra manera. Braden va a ser lo más funcional a la política de Perón. Es el hombre que, siendo diplomático, se suma a los políticos opositores en una marcha callejera donde hay comunistas, socialistas, la iglesia, el embajador americano, ¿no? Todos contra Perón. Bien, en ese momento hay algo que empieza a crujir dentro de la dictadura. Perón ya es una incomodidad completa. Entonces, hay decidido dentro de la dictadura hombres que intentan el primer movimiento de Perón para sacarlo de escena. El 8 de octubre, Perón pone uno de sus hombres, que se llamaba Nicolini, en un organismo del Estado que manejaba los medios. Punto. Quiero decirles algo. Durante todo el periodo de la dictadura y después durante todo el periodo del peronismo, hasta el 55, salvo los últimos meses, los medios de comunicación cumplen un rol protagónico. A ver, para que ustedes entiendan, hagamos como una pequeña sección de historia de la cultura. Nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? Desde Mitre en adelante con la opinión pública. La opinión pública era la opinión gráfica, es decir, los que leían el periódico, el Ágora. Pero a partir de los años 10 en adelante, sobre todo en los años 20, con la radiodifusión, ese aparato de radio que tenían todas las familias o que tenía alguna familia e invitaba a sus vecinos, era el centro de la conexión con el mundo. La radio ocupaba un lugar, les diría, hasta más central que el que ocupa la televisión en nuestra vida. Digo, es comparable la radio de los años 30, 40 y 50 con la televisión en los años 60, 70, 80, ¿no? Porque después la televisión es un medio audiovisual más. Bueno, la radio es fundamental. ¿Qué hizo el régimen de la dictadura y el régimen peronista? Prohibió la radiocomunicación a todos los opositores. Hablaba por radio solamente los que ellos querían. Entonces Perón coloca a un tipo, amigo de él, que se llama Nicolini. Ese hecho le permitió a Ábalos ir a la Casa de Gobierno y pedirle a Farrell la denuncia de Perón. Es igual, se acabó Perón. Bueno, entonces lo llaman a Perón. Imagínense que para este momento ya Farrell había tenido públicamente que aceptarle a la oposición que iba a haber apertura de elecciones. Es decir, el régimen ya había abierto las elecciones. Ábalos, con este movimiento de pedir la renuncia de Perón, lo que hace es sacarle a Perón todos los mecanismos para que propagara o difundiera, propalara su candidatura. Bueno, el 9 de octubre, Perón hace su renuncia, firma su renuncia, acepta el hecho, pero con una condición. Le pide a Farrell que lo deje despedirse de todos los trabajadores por radiodifusión, por la radio. Da un discurso, Perón, hacia todos los trabajadores como secretario de Trabajo y Previsión. Bueno, el discurso es muy político. Lo que le dice a los trabajadores es: yo hice todo esto, permití que los derechos de los trabajadores avanzaran hasta acá, esta es una tarea que no hay que perder, viene en tiempo difícil, es decir, hay todo un discurso, búsquenlo, yo si no se los mando, 10 de octubre del año 45, discurso de Perón desde la radio, Secretaría de Trabajo y Previsión. Bien, esto alerta a todos los sindicatos que rápidamente lo van a ver a Farrell y le dicen: ¿qué va a pasar ahora que no está Perón? Con todos los beneficios que hemos tenido. Bueno, lo que dice Farrell es: vayan a ver al nuevo secretario de Trabajo y Previsión, que le dice nada, o sea, lo saca con fritas a los sindicatos. Conclusión: hay un estado
de intranquilidad creciente en esos días que van desde el 10 de octubre en adelante. El 12 de octubre, Perón es tomado prisionero y es enviado a el Tigre. Bien, en realidad acá hay un problema, ¿no? Lo que se dice que fue un presidio o una prisión puede haber sido un acuerdo, porque hubo una reunión entre Ábalos, Farrell y Perón, un acuerdo para que Perón saliera de la escena. Hay una famosa carta que Perón le manda a Evita, se habían casado por ese entonces, le manda una carta diciéndole, negrita, bueno, ahora vamos a comprar una quinta, me jubilo, no sé, vamos a pasar felices nuestros años. Bueno, la cuestión es que esa carta muchas veces es utilizada para mostrar que Perón estaba fuera de su marco de proyección política, pero hay otros hechos que los desmienten. En esos días, hombres como Colom, como la propia Evita, como Luis Gay, como Cipriano Reyes y como el propio Mercante, se movilizan rápidamente para sacar a Perón de ese lugar, digamos, que esté preso o inhabilitado políticamente. Bueno, finalmente después hay un acuerdo y a Perón lo traen al el hospital militar y está ahí, Perón no tiene nada, pero bueno, está ahí. La cuestión es que se reúnen los gremios y ahí hay una fuerte discusión en la CGT para ver qué se hace. Entonces, hay un sector que dice, nosotros tenemos que defender no a un hombre, sino a los derechos de los trabajadores que están siendo de alguna manera desconocidos por lo que el Estado de alguna manera ha otorgado, y otros que dicen no, Perón es el nombre de los derechos. Bueno, finalmente la votación parece que terminó 21-19, por un poquito entonces se sanciona el 18 de octubre como paro. Es decir, el paro tenía que ser con un reclamo que era, bueno, qué había pasado con Perón y qué iba a pasar con la política de los derechos de los trabajadores, con la política social de los trabajadores. Bien, la cuestión es que el 17 entonces, en la madrugada, dicen los textos, la mayoría, en la madrugada hay una fuerte movilización de sectores que no eran los gremios más importantes, la carne, los sectores de la construcción. Hay sectores de la carne, sobre todo Berizo, Ensenada, Avellaneda, este, cruzan el Riachuelo, en fin. Todo esto se da como un avance sobre la Plaza de Mayo y ahí aparecen una cantidad de fenómenos. Hay quienes, desde la política más antiperonista, dicen que el régimen, llámese eh, Farrell y la policía, que estaba comandada por un amigo de Perón, no actuaron. Es decir, una manifestación que viene a la Plaza de Mayo podía haber sido detenida por la policía. Lo que dicen los intérpretes de que el 17 fue un acto oficial, en realidad utilizan este argumento. Contra este argumento está el que yo les decía el otro día. Bueno, los trabajadores, por más que los hayan ido a buscar y por más que los hayan dejado pasar, manifiestan claramente una conciencia de los beneficios que se le habían otorgado durante un periodo del 43 al 45. Así que bueno, los trabajadores llenan la Plaza de Mayo, un hecho inédito en la política. Obviamente esto genera un pánico muy profundo en los sectores de la capital que ven un fenómeno como lo dejan inmortalizado, un aluvión zoológico, es decir, veían trabajadores con atuendos muy llamativos para ese lugar de la capital. Entonces, parece realmente el primer elemento de antiperonismo, digamos, mencionado. La cuestión es que Perón es liberado y Farrell entonces le manifiesta que, bueno, que hable a la gente. Perón ahí, en su primer acto, digamos, público desde el balcón de la Casa Rosada, establece lo que se podría decir el primer canon, el primer hecho de la relación performativa de, llamémosle, la masa y el líder. Lo que llamamos democracia de masas puede estar entendida como una relación de tipo emocional, de tipo política, en donde no hay mediadores. Este es un primer elemento muy importante.
Axel, abriste tu micrófono y escucho como un ejército que me viene a buscar. Sí, profe, sobre esto de que si es un acto oficial o no, de los trabajadores de Avellaneda, especialmente de la isla Maciel, que vio que se cierra el puente y ellos cruzan el río nadando, es una historia, ¿no? Sí, sí. Eh, de cómo los trabajadores por su propia cuenta, aunque no se lo permitan, van a la plaza igual, Sí, ¿no? sí. Desde diferentes sectores, desde Loma de Zamora, todo está en Sinfonía de un Sentimiento, ¿no? Como cuentan, como se relata. Pero está bien igual tomarlo con esta perspectiva que nos dice usted, profe, ¿no? No, no, yo le estoy marcando no mi perspectiva, le estoy diciendo que esos hechos están impugnados por una parte de la interpretación. Yo estoy más cerca de lo que dice Juan Carlos Torres, digamos, que más allá de que la movilización haya sido buscada por el trabajo consciente de movilizadores, Colom, Eva Duarte, Bercante, Gay, Cipriano Reyes, no obstante, no, esto no quita legitimidad a esto que dice Axel y a lo que realmente ocurrió. O sea, es un hecho de masas, primer hecho de masas. Bueno, democracia de masas porque ahí aparece el líder, la masa y un diálogo directo que no va a cejar durante todo el peronismo. Digamos, esto es una instancia novedosa para la historia argentina en que se manifiesta el hecho de que los trabajadores hacen con Perón una relación performativa, política, emocional, pero estableciendo la ausencia de mediadores. Es decir, no va a haber partido que reclute a partir de esto, o en todo caso, si lo hay, va a ser un remedio de Perón, no va a ser una estructura orgánica de cuadros que establezcan relaciones de otro tipo. Acá aparece, si ustedes quieren, la asistematicidad y la organicidad de una democracia de hecho. Los trabajadores acuden a liberar a Perón. En esta liberación, dice Juan Carlos Torres, se opera el segundo proyecto. Es decir, Perón no eligió ser el artífice de una alianza exclusiva con los trabajadores. Esa alianza se dio de hecho. Es decir, Perón quería tener un arbitraje con empresarios y con partido político que manejara él, digamos, con una maquinaria electoral. Lo que quedó fue una relación de hecho con los trabajadores. Juan Carlos Torres dice, eso fue un abrazo del oso. Es decir, a partir de ese momento, Perón no puede renunciar nunca a que su régimen político tenga que ser un mecanismo redistributivo para mantener la alianza con la clase trabajadora. Es decir, no había forma de que Perón renunciara a que el Estado fuera dador, porque de no serlo, el único aliado de Perón iba a darle la espalda. Es decir, ahí va a aparecer, si ustedes quieren, una alianza entre trabajadores, burocracia estatal, peronista. Muy bien. Lo interesante es ver cómo convierte Perón este segundo momento en su hecho político. Es decir, Perón hasta ahí tiene a los sindicatos que le manifiestan que quieren llegar al poder, pero no tiene más que esto. Muy bien. Perón, a partir de ese momento que comienza la campaña proselitista, 18 de octubre del 45, Perón se pone a trabajar para la candidatura, para las elecciones que se llevan a cabo el 24 de febrero del 46. En ese periodo, Perón se alía con hombres de todo el espectro político, es decir, hay hombres de la derecha nacionalista más integrista, católica, hay hombres de sectores violentos de la derecha nazi, minoritario. Básicamente los sindicatos, la iglesia en su totalidad, y se le suman todos los conservadores que no eran aceptados en la Unión Democrática. Y también se le suman hombres de sectores como el de Hortensio Quijano, del radicalismo, y se le suman hombres de Forja. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la Fuerza Renovadora? También radicales, irigoyenistas. Muy bien. El peronismo es un poco una fuerza muy heterogénea. Tiene fundamentalmente
parte del ejército, reitero, la iglesia, los sindicatos. Ese es su núcleo central. Bueno, ¿con quién va a elecciones Perón? Digo, ¿cuál es el órgano? Bueno, se funda un partido laborista que está de alguna manera vehiculizado por los esfuerzos de Luis Gay, o Gay, y Cipriano Reyes, que eran dos sindicalistas, Cipriano de la Carne, Luis Gay es un importante sindicalista que había estado en la USA, bien, que tenía una larga trayectoria como sindicalista autónomo. Entonces nace el Partido Laborista. Ese Partido Laborista tiene un programa de muchos de los que van a ser después proyectos del peronismo, ¿no? El avance, digamos, la expansión del Estado, el Estado industrialista, y en mucha medida un avance sobre la renta y sobre la riqueza, una redistribución, una cantidad de derechos hacia los trabajadores, no solamente de la industrialización, sino sectores de la producción agrícola, ganadera, etc. Muy bien, entonces con ese programa se camina a las elecciones. Perón va a utilizar lo que les decía antes, el dominio que tiene sobre el ferrocarril, manejado por Mercante, para recorrer en pocos meses todo el país junto con Eva. Hay muchísimas imágenes, como dice Axel, el trabajo de Fabio, de Leonardo Fabio, el trabajo fílmico, está hecho con todas las imágenes que el resto de los... Claro, en la época de Duhalde hicieron el documental desde el ministerio, desde el mismo estado, promovieron la recopilación de todos los archivos históricos, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver con la casa natal de Perón allá en Lobos, ¿no? Que tiene muchas partes, es muy largo el documental de Leonardo Fabio, también no sé si sigue abierto, bueno, por todo este tema de la pandemia, pero el Museo del Bicentenario, que hubo una muestra muy importante de Leonardo Fabio sobre todo este trabajo de recopilación de datos que recorre todo el peronismo de Perón, inclusive, ¿no? El exilio. Bueno, entonces, sí, como bien dice Axel, es así. No cabe duda que este archivo fílmico es muy valioso y no cabe duda que está hecho desde el Estado porque accede Fabio a muchísimas cámaras que son las cámaras de la policía, porque uno ve a los trabajadores siempre desde lugares en los que habitualmente no los puede mostrar alguien que está con una cámara desde lugares que no son los del poder, llamémosle, ¿no? Pero bueno, es un largo recorrido. Si uno le quita la parte emocional a esos videos, es un buen documento, porque, bueno, es obviamente una recopilación muy peronista. Bueno, entonces, me perdí un poquito. Estábamos en esto. ¿Cómo continúa la cuestión política? Bueno, el peronismo va a elecciones, gana ajustadamente, pero lo interesante es que en el periodo previo, antes de las elecciones del 24 de marzo, hubo un fuerte conflicto entre la dictadura en su etapa final, conducida por Farrell, y los sectores empresarios. Hay un lockout. Los patrones, las empresas, generan un movimiento de lucha, conflicto. ¿Por qué? Porque, y en esto sí la dictadura apoya a Perón, obviamente, porque en ese periodo proselitista, Farrell, junto con Perón, firman, perdón, no con Perón porque ya no era integrante del staff, firman una cantidad de decretos, leyes, sobre lo que nosotros consideramos que es peronista. Por ejemplo, el SAC, el sueldo anual complementario, los tribunales del trabajo. O sea, hay una gran cantidad de beneficios que están asumidos como peronistas, que son lanzados como para terminar de convencer en buena medida a los sectores del trabajo, que obviamente beneficiaron enormemente, pero digo, esto también hay que matrizarlo como ocurrido en la etapa que ocurrió. Bien, Perón triunfa en las elecciones, los candidatos de la Unión Democrática, Tamborini y Mosca, son ambos de la Unión Cívica Radical, antipersonalista. Bueno, entonces esa Unión Democrática, digamos, queda como oposición. Hay un importante shock, sobre todo los embajadores reportan a sus países que el que parecía ser
el candidato nazi-fascista gana las elecciones, y a partir de ese momento, para los Estados Unidos fundamentalmente, hay un importante momento de redefinición respecto de cómo encauzar las relaciones con ahora un modelo político que era claramente contrario a las pretensiones de los Estados Unidos. Ni qué decirles que la etapa proselitista, así como les digo que Farrell lanza esta cantidad de decretos para favorecer al candidato Perón, Braden, que había sido el principal opositor de Perón, ¿se acuerdan que Perón hace poner, digamos, en todas las ciudades Braden o Perón? Y ese fue un hecho que movilizó claramente, digamos, muchas voluntades a favor de Perón. No solamente hacía una política proselitista bastante despiadada por los medios, sino que además se editó en la Argentina un famoso libro azul, que era aparentemente la codificación de todos los hechos que demostraban la, digamos, la complicidad que la dictadura y el propio Perón habían tenido con el nazifascismo en la Argentina. Y acá quiero hacer un punto aparte, ¿no? Sin lugar a duda, como les dije la vez pasada, la guerra había tenido, desde el punto de vista de los espías, una cantidad de movimientos en todos los países, y la Argentina fue, tal vez en mayor grado, uno de los países donde hubo espías, y teniendo en cuenta que había una dictadura y que muchos de sus hombres eran favorables al eje, es probable que hubiese una política, pero no era una política abierta desde el punto de vista estatal. La Argentina tuvo una cantidad de emigración como recibida fuera del marco oficial, es decir, se prohijó la llegada de una cantidad de cerebros de la estructura científica nazi que el propio Perón después se encargó de mostrar, es decir, la política atómica. El famoso pulqui, ¿no? Cómo desarrollan el pulqui, de eso conoce mucho Laura Radcliffe. Sí. Bueno, entonces, de alguna manera, entonces, lo que les decía, esto, digamos, es un periodo muy convulsivo. Perón comienza su proyecto. A ver, parémonos acá, dejemos la coyuntura. Desde el punto de vista político, ¿qué es el peronismo? Bueno, Perón descree fundamentalmente de los partidos burgueses, descree del parlamentarismo. Por lo tanto, tiene en su prédica al movimentismo y al corporativismo como carácter fundamental de su política. Es decir, quiere convertir a los organismos representativos de todos los sectores del país en cuerpos colegiados que reemplacen la representación que generalmente es mediada por los partidos políticos. Perón entendía, como todos los nacionalistas, que el parlamentarismo y la mediación política eran en buena medida una disipación de energías, digamos, el pensamiento castrense, que es más proclive al decisionismo, es decir, el decisionismo, la ejecutividad, se daba de patadas. Pero acá hay un fuerte componente, yo diría, pseudo-fascista de Perón, en el sentido de descreer del sistema de partidos. Y esto es muy importante, porque vamos a decir del peronismo, sujeto a los hechos, una cantidad de cosas que de alguna manera favoreció el crecimiento de la clase obrera, la distribución de derechos a la clase obrera, el beneficio de la democratización del bienestar, el confort, la educación, la sanidad de los trabajadores en general. Esto no quita que Perón estableció un régimen que, si bien era una democracia de masas, tenía en su naturaleza el germen del movimentismo corporativo y autoritario. Y esto es contrario, en esencia, al republicanismo representativo y parlamentario. Es decir, Perón asumió con una constitución, que era la del 53, que decía que, bueno, que éramos una república representativa, republicana y federal, y sus primeros movimientos van en el sentido contrario, hasta tal punto que esa democracia de masas en la cual él es el líder y tiene una masa
que se conduce por su palabra, por su discurso y por su convocatoria, va a tener a partir de los años en que toma el poder un natural estructurador, que es la CGT. Esto que habíamos visto como una alianza de clases entre los sindicatos y la voluntad del primer Perón, se convierte ahora en una estatización sindical. Es decir, los sindicatos van a empezar a ser perseguidos, ilegalizados, la huelga es ilegalizada, de acuerdo a la cercanía que tienen con la política estatal, no con la política del partido. Porque Perón, Estado, Perón, gobierno, Perón, CGT es lo mismo. Entonces hay primero una estatización y en los años 50 hay deliberadamente una peronización. Ahí hay un marco que hay que separar. Para Juan Carlos Torre, el peronismo tuvo años de gloria que fueron entre el 46 y el 49. La gran cantidad de recursos, la bonanza económica, la gran fluidez que tenía, la gran, digamos, afluencia que tenía el Banco Central en relación a, digamos, a la política, al saldo comercial que habían tenido los últimos años, le daba a Perón la posibilidad de un distribucionismo y de una posibilidad que evitó que profundizara el autoritarismo. Lo voy a decir de otra manera más fácil. En época de vacas gordas, entre el 46 y el 49, hay muchos autores que dicen la Argentina fue feliz, época de oro. Todo el mundo crecía, industriales, comerciantes, industria, trabajadores, la clase media, todo crecía. Había, contrariamente a lo que pasa en nuestro presente, en el Banco Central una cantidad de divisas que no hacía pensar en este presente. Tanta cantidad de divisas, hasta eran contraproducentes, o sea que toda la política llamaba al distribucionismo. La Argentina podía tener un proyecto de recuperación de empresas de las que Perón llamaba el nervio central económico, el sistema nervioso central, o sea, lo que es estratégico, el transporte, la energía, los servicios públicos, todo esto, Perón ya estaba pensando en nacionalizarlo. Bien, todo esto en ese periodo 46-49 le permitió a Perón tener un manejo más dócil desde el punto de vista político. Sin embargo, a partir de los años de crisis, 49-50, el Estado peronista, que era tendientemente hegemónico, es decir, Perón entendía que el pueblo era el peronismo, que él era el intérprete del pueblo y que todos los que no eran peronistas eran no pueblo. Eso estaba en germen. Ahora, a partir de 50, Perón directamente tiene una política desde el Estado, con crisis económica, que es fuertemente peronizadora. El que no se afilia no obtiene empleo. El que está en un sindicato y es no peronista es perseguido, es encarcelado. Los opositores son perseguidos. Es decir, hay una política que Juan Carlos Torre denomina policíaca. El Estado peronista se convierte en un Estado autoritario y policíaco. ¿Es un Estado totalitario? No. Es un Estado autoritario que tiene elementos policíacos, ¿entienden? Esto hace que crezca la conflictividad. Bien, marcamos esas dos etapas, tres etapas, 46-49, gloria. Crisis, 49-50, del 50 en adelante, digamos, la conversión del Estado peronista, del Estado hegemónico o desde la hegemonía hacia el Estado autoritario policíaco. Muy bien. Bueno, volvamos a lo político. Perón entonces cree en esta relación democrática de masa. ¿Qué hace? Volvamos a la coyuntura. ¿Qué hace? Lo primero que hace en el año 46, apenas toma el poder, llama a la gente que está dentro del Partido Laborista y le dice, muchachos, miren, la verdad que ahora vamos a necesitar unificar lo que aparece como un programa un poco deshilachado. A partir de ese momento, llamativamente, los integrantes del Partido Laborista son perseguidos. Luis Gay, que era el secretario general de la CGT, por una pavada es removido. Cipriano Reyes es acusado de una conspiración y termina en cana, torturado.
Y el Partido Laborista desaparece y se convierte en partido único de la Revolución Nacional. Eso dura un año. Para el año 48 ya Perón modificó y le puso Partido Peronista. En 3 años, el órgano que antes tenía diversidad de pareceres sindicales, Perón logra unificarlo y convertirlo en una herramienta estatal. Bien, ¿qué ocurre en otros estamentos, digamos? Bueno, el sindicalismo, sobre todo la CGT, en esta época de bonanza, va a ir paulatinamente, a partir del 47-48, convirtiéndose en una especie de ministerio de Perón. El secretario general es convocado por Perón y lleva a cabo actividades oficiales que los trabajadores tenían que realizar para el Estado. No, la CGT era la representación de los trabajadores independientes. No, eso desaparece. La CGT se estatiza, pero se va convirtiendo, a partir de los secretarios generales, en crecientemente peronizadora. Lo mismo va a pasar con la fuerza de seguridad. Perón, después de estos años de bonanza, en el cual, escuchen bien, en los presupuestos peronistas del 46 y 49, el primer ítem del presupuesto, en lo que más gastó el peronismo no fue en los trabajadores, fue en la dotación del presupuesto militar. Las Fuerzas Armadas de la Argentina se nutrieron de una cantidad de material de guerra, de material necesario, logístico, y de alguna manera lo que dice Robert Potash es que Perón logró de esa manera convencer a toda la oficialidad que no era peronista de que el mejor presidente para las Fuerzas Armadas era este presidente peronista, aunque fuese obrero. Con lo cual Perón mantiene entonces una política, si ustedes quieren, de estatización de las Fuerzas Armadas. Mientras esto duró, digamos, mientras la bonanza duró y el Estado peronista pudo ser dador de bienes hacia los trabajadores, hacia el ejército y hacia las Fuerzas Armadas en general y hacia la Fuerza de Seguridad, hubo cierta anuencia y Perón pudo ir modificando las organizaciones representativas en organizaciones corporativas. Ahora les explico cómo lo hizo. Lo importante es que hay un momento en donde la crisis hace que Perón necesite tener en cada uno de las estructuras corporativas quien responda a las intenciones del propio Perón. Como no hay partido mediador y todos responden a ese verticalismo muy castrense propio de los cuarteles, Perón eso lo establece como un marco de acción, yo diría, natural, hace que crezcan a partir de esta crisis 49-50, dentro de las Fuerzas Armadas, aparecen en la oficialidad joven una cierta resistencia a sentirse peronizados, porque entienden que como hombres de las Fuerzas Armadas son soldados al servicio de la nación y no pueden responder a un hombre, a un líder, tienen que responder a esa representatividad natural de un órgano armado por la soberanía. De la misma manera, en los sindicatos van a empezar a aparecer voces que llevan a cabo huelgas. Las huelgas esas terminan mal, por lo general son ilegalizadas, los que llevan a cabo las huelgas pierden el empleo, muchos terminan en cana, y muchos sindicatos también son ilegalizados. Es decir, esto que yo les estoy manifestando, por lo general es teñido por el marco revolucionario del peronismo. Ese marco revolucionario, ¿cuál fue? En este periodo del 46 al 49, un 10% del Producto Bruto Nacional de la torta fue del capital al trabajo. Entre el año 46 y el año 50, 52 creo, los salarios reales, no los salarios nominales, los salarios reales, la capacidad de compra creció un 65%. Mientras entre el año 33 y el año 43 no habían crecido. Bien, había pleno empleo y había una circularidad virtuosa. Para el año 50, por primera vez, según algunas mediciones, los salarios
y el trabajo equiparan al capital, 50-50. Es decir, la torta de la renta nacional es igual para el trabajo que para los propietarios, para la renta de los burgueses. Digamos, esto es sin lugar a dudas una revolución, pero también sin lugar a dudas esto permitió el camino de una hegemonía que en torno a lo que yo les estoy diciendo, es decir, mientras Perón convertía a ese partido laborista en partido único de la revolución, y después en partido peronista, y después en justicialismo, y lo convertía en su instrumento personal, mientras la rama política, la rama sindical y la rama creada por Evita de las mujeres, esos tres grupos, se manejaban como regimientos tácticos, mientras el estratega era Perón, porque usaba esas palabras, Perón, no propios del regimiento, mientras esto ocurría, el sector que no era peronista, digamos, aquel que había quedado en las clases medias, en la universidad, en los sectores de la Unión Democrática, veía crecientemente que lo que crecía una polarización. Y por lo tanto, en estos movimientos del año 45 a los años 50, crece el principal maniqueísmo, la principal faccionalidad o facciosidad, como quieran, de la historia argentina. Peronistas, antiperonistas, alcanzó el máximo grado de violencia de oposición política. ¿Y esto cómo va a terminar? En un conflicto político de manifestaciones dramáticas como nunca se había visto. Es decir, las Fuerzas Armadas bombardeando la Plaza de Mayo, el 16 de junio del 55, y los grupos peronistas quemando iglesias, quemando las casas políticas del socialismo, de la Unión Cívica Radical, el Jockey Club, es decir, una manifestación de violencia fenomenal. Entonces, quiero decir esto porque cuando uno caracteriza al primer peronismo desde algún lugar, tiene que centrarse en los acontecimientos, en los hechos. Esto que le estoy diciendo, bien, en general, al conjunto del peronismo, que es muy fuerte, muy creciente políticamente en nuestro país, le suena mal, como una distorsión. Bueno, no es una distorsión, son los hechos que recogemos en los textos de historia. A mí particularmente lo que me disgusta es la falta del reconocimiento. Ahora que estoy haciendo una reflexión sobre la historia, no estoy hablando. A mí me disgusta como profesor de historia que no se puede explicar bien estos hechos paralelos que no convergen. Un distribucionismo estatal que generó ciudadanía, bienestar y participación política de los trabajadores, paralelamente al desarrollo de una política hegemónica, autoritaria, crecientemente desconocedora de la oposición. Ambas cosas fueron reales en el peronismo clásico. Si yo observo solamente uno de esos, estoy simplificando, ¿no? Si yo observo solamente uno de esos ejes, estoy distorsionando lo ocurrido, estoy reflejando mal lo que pasó en el peronismo. Tanto una cosa como la otra. Es decir, si no digo que hubo bombardeo en la plaza o no digo que hubo ataques a las iglesias, estoy distorsionando los hechos a través de los cuales se generó en la Argentina esta fuerte dicotomía que no cesa entre peronistas y antiperonistas. Porque al día de hoy, esta famosa grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo es una refundación de peronismo-antiperonismo. Pongámosle, si ustedes quieren, otros aditamentos, pero no deja de ser generalmente la fundamentación en uno de los polos de algunos elementos. Por ejemplo, en alguno de los polos ponemos institucionalidad, libertad, democratización y respeto de los otros, y en el otro ponemos defensa del trabajo, defensa de los trabajadores, mirada de los humildes, mejora de los salarios. Bueno, entonces, ambos elementos son una parte de la constitución de la gestión pública, no la totalidad. Entonces, digo, aunque hice esta ucronía, este salto, que no puede ser tomado como elemento, lo que intento es decirles, esto que estamos viendo como clase del peronismo histórico, tiene una línea de continuidad hasta hoy. La fuerte oposición de peronistas y antiperonistas no cesó. Si ustedes quieren, tuvo un periodo muy breve, yo diría entre el año, este es un criterio opinable,
lo viví ya como militante. Creo que entre el año 83, más bien le diría entre el año 85, 86 y el año 92, 93, hubo un periodo en donde parecía desaparecer esa oposición entre peronismo y antiperonismo. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque Alfonsín expandió el radicalismo como una cosa mucho más, a ver, socialdemócrata hacia el resto de la sociedad, estableció un puente de comunicación con el peronismo republicano de Cafiero, y también porque Menem era lo menos parecido a un peronista que hubo en la historia. Por lo tanto, en ese periodo no hubo tanto peronismo, antiperonismo, y en todo caso hubo un poco de antimenemismo y menemismo. Resulta que los antimenemistas también eran peronistas, pero una vez que se restableció la crisis del 99, volvimos fundamentalmente a este polo que a partir del 2003 no para de crecer, peronismo-antiperonismo. Bueno, vuelvo al curso, por lo menos para terminar lo político hoy. Escuchen, el peronismo, a través de sus documentos, no Juan Madariaga, Perón en sus textos, y todo el peronismo del periodo 45-55 estableció que la doctrina social de la Iglesia era la filosofía política de distribución, la economía política del peronismo. Esto para decirles, Perón, si bien pensó desde el punto de vista de una revolución en la redistribución de la renta, nunca tuvo un proyecto revolucionario en términos de la riqueza. Es decir, no hubo en los términos del peronismo clásico ningún elemento que hiciera pensar en la expropiación de un sector. ¿Entienden la diferencia, no? La redistribución de la riqueza es un elemento revolucionario en la estructura de producción. Acá lo que tuvimos fue una redistribución de la renta, importante, muy importante, a tal punto que se puede pensar en que el peronismo, como tal como lo dicen los propios peronistas, van a ser perseguidos a partir del 55 por todas las razones que yo expuse, porque eran poco democráticos, llamémosle, comillas, pero fundamentalmente porque derrotar al peronismo era restablecer una política distributiva más favorable al capital. También es cierto. Y que la política a partir del 55, que lucha por el peronismo, quiere restablecer esa política redistributiva muy favorable a los trabajadores. Bien, entonces, digo, el peronismo no fue revolucionario en el sentido de la redistribución de la riqueza, ni fue revulsivo en ese sentido. Fue una armonía de clase, un policlasismo. ¿Cómo lo llamó políticamente Perón a esto? La comunidad organizada. La comunidad organizada era el lugar de llegada del justicialismo. ¿Qué era el justicialismo? La filosofía política que Perón le dio a su movimiento. Justicialismo. Y que se basaba fundamentalmente de muchos de los elementos que Perón había tomado del nacionalismo previo y de mucho de lo que fue de alguna manera adunando en su recorrido. Bien, a mí me parece que, hablé hasta por los codos, que por ahí nos quedaría una clase que tendría que hacer un ejercicio un poco más conciso de lo económico. Queda mucho para hablar de lo económico, del Estado peronista, mucho, importante, y una parte del peronismo desde la revolución cultural. Así, lo dejo planteado. ¿Qué sería el peronismo desde lo económico? Perón fundó un nuevo Estado, un Estado interventor, pero un Estado empresario y un Estado que nacionalizó los sectores estratégicos de la economía. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en buena medida estructurando de forma corporativa los sectores de la sociedad y estableciendo un circuito de extracción de recursos del agro, de la producción primaria, a partir de IAPI, y generando una afluencia muy importante de masa, de crédito, hacia los sectores de la producción. Los límites de la proyección económica del Estado peronista
fueron importantes. Los menciono de nuevo. Hubo en el Estado peronista una mirada muy concesiva hacia el consumo y muy poco planificadora de la productividad, en términos de la falta de equipos, de la necesidad de dotarse de la industria pesada y del autoabastecimiento de combustible. Esto, en la época de crisis, generó un fuerte debate respecto a la productividad del consumo de la economía argentina. Ahí están los propios límites de Perón. Y cuando ustedes piensan en consumo, también tengan en cuenta que cuando uno da crédito, tiene que pensar en que esos créditos concurran a los sectores más productivos de la economía y no que sean exclusivamente créditos hacia el consumo, que no regeneran el crecimiento de la economía. Bueno, los principales críticos del proyecto económico peronista, Gerchunov, Antunes, por ejemplo, dicen el peronismo estuvo muy basado en conceder consumo y créditos al consumo y en menor medida en acumular esos años de bonanza para provocar un cambio en la estructura productiva, para tener un salto de la industrialización, cosa que el peronismo no puede. Entonces, hay que explicar esto por un lado, y el otro punto es en qué medida el peronismo es una revolución cultural. ¿En qué medida el peronismo hace que la Argentina se convierta del 43 al 46, patas para arriba, en un escenario donde los que dominan el discurso público son los trabajadores y en los que generan, digamos, la matriz reconfiguradora del futuro son los trabajadores, en lo que se podría llamar una plebeyización cultural? Es decir, domina un discurso plebeyo, en términos estéticos bastante pasatista, epidérmico, pero en términos de configuración política hay una potencia creciente de esa plebeyización. Es decir, hay una revolución plebeya en el peronismo, eso es indudable. Los trabajadores se empoderan, diríamos hoy, no solo en el marco de su participación como consumidores y productores, sino que llegan al Estado, sus hijos van a la universidad, pero son diputados, están en el poder y tienen un discurso desde el poder que les permite llamar a los otros oligarcas. Oligarcas son los antipatria. ¿Qué son los antipatria? No son. Es decir, somos nosotros, la nación, ¿no? El pueblo. Un poco, vamos a la próxima clase, lo limitamos a estos dos factores y con eso la metemos un poco a Evita ahí en el tema de la plebeyización y, bueno, ¿les parece? ¿Dudas? ¿Insultos? No, no está bien. Sí, profe, ahora dejo al compañero que hable, ¿no? Que quiere hablar Héctor. Adelante. Simplemente sobre el tema de la Si es un compañero, estatización es un peronista, vamos, que hablen los peronistas. Sí, sobre la estatización de los ferrocarriles, ¿no? Tomar en cuenta que antes le pertenecían al Imperio Británico y que tiene que ver con la forma del desarrollo económico que ellos pretendían para nuestra nación. Y bueno, no mucho más que eso, simplemente una aclaración. Sí, está. Eso está muy bien. El Estado peronista, cuando dije que, como dice Gerchunov, el Perón entiende que ese estado de bonanza le tiene que permitir constituir el sistema nervioso del Estado. Entonces, todo lo que se pueda nacionalizar se nacionaliza, es decir, agua, teléfonos, energía eléctrica, pero sobre todo los ferrocarriles. Entonces, todo eso se convierte en servicio público. Todo eso también, después digamos, forma parte de un aparato en donde el Estado, ¿se acuerdan que dijimos la matriz estadocéntrica? Perón crea la matriz del Estado argentino, que fue la inmensa discusión del liberalismo. Esa matriz es tan improductiva, tan deficitaria, tiene tantos trabajadores, es tan ineficiente, que lo único que genera es déficit. ¿Tenían los liberales razón cuando decían esto? Y a partir de los años 50 no es menor. El propio Cafiero, don Antonio, Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Dijo, ministro de Economía, último ministro de Economía de Perón, que la verdad es que ellos sabían que en los ferrocarriles de Perón había por lo menos 200.000 personas de más. Dije 200.000, podría dudar de ese número, pero bueno, que en todo el
el Estado peronista había fuerte improductividad porque en algún momento la peronización económica hizo que ser peronista implicara, como había pasado en el irigoyenismo, tener un empleo público. Por lo tanto, esa eficiencia del Estado, al ser el Estado tan grande, tener una matriz tan inconmensurable, se convirtió en un peso al desarrollo de la productividad. Esto, dicho por los economistas, fue un elemento que también, de alguna manera, llevó a la crisis del peronismo. Después lo vamos a ver. Bueno, ¿quién más quiere decirme algo? Buenísimo, están recontra podridos y los entiendo. Bueno, les mando un abrazo peronista y nos veremos mañana, les digo si mañana, vamos a ver cuándo se puede. Abrazo, che. Chao, hasta Abrazo, luego. profe. Chao. Profe, gracias. Profe. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, profe, me voy a ver Jesús. Nos vemos. Adiós. Chao, nos vemos.